Leandro Migliorini. Básicamente la enfermedad, tengo 18 años, casi 19, y la enfermedad es básicamente una mutación en un gen repetido, si bien lo entiendo, que provoca que se genere una enzima que aumenta la toxicidad de mis glóbulos blancos y mis neutrófilos, por lo que el cuerpo las tiene que desechar antes y por ende tengo menos defensas. Bueno, yo soy Guillermo Migliorini, tengo 23. En realidad, él lo explicó así, tan difícil suena. En realidad lo que produce es una inmunodeficiencia, que uno enseguida lo enlaza con el SIDA, porque lo único que tiene más o menos de haber escuchado esa palabra es el síndrome de inmunodeficiencia humana. Pero el SIDA es una enfermedad que uno se contagia por distintas vías. Esto es congénito, es decir, viene de parte del madre y de la madre y del padre. Y bueno, lo que produce es eso que él explicó, que es una baja de las defensas, que normalmente los valores normales de los glóbulos rojos varían en cada persona, pero son de 5.000 a 10.000 glóbulos blancos, digo. De 5.000 a 10.000 glóbulos blancos. Y más o menos el 50% de los neutrófilos. El 50% son neutrófilos. Bueno, en mi caso particular, porque al ser una enfermedad congénita tiene muchas presentaciones, porque es un gen que muta, ya te cambia toda la presentación. En mi caso particular, lo que se presenta es una baja en todos los tipos de glóbulos blancos. Hay varios tipos de glóbulos blancos y esto, en mi caso, afecta a todos. Entonces lo que produce es una leucopenia. Los valores normales míos son 2.000 glóbulos blancos, 1.500, 1.000, dependiendo la situación. Los de Gabriel son más críticos porque presenta una característica que en genética se llama homocigota. O sea, yo, por ejemplo, tengo 2 genes mutados, entonces, al ser 2 genes mutados, es distinto, hay como más, está más amainado, por así decirlo. En cambio, él tiene homocigota, tiene los 2 mismos genes que producen que se agrave la situación. Lo que tiene él se conoce como neutropenia severa. También los valores normales de neutrófilos, ¿cuáles son? 1.000. Son como el 50% o algo así. Los valores que tenía cuando se me descubrió esto eran como 2.000 glóbulos blancos y 100 neutrófilos, y tuve un punto que hasta llegué a 34. 34 neutrófilos, que es casi no tener ese tipo de células, de glóbulos blancos. Bueno, esto ¿Qué tipo empezó, de sintomatología aparece a partir de esto que nos están contando? En realidad nosotros venimos de una historia particular. Santiago, por suerte, que es su compañero, no tiene esta afección, pero sí lo tiene como carga, porque obviamente al ser una enfermedad congénita forma parte identitaria suya, de su ADN. Esto viene de mi hermana, que sufrió esta enfermedad y recién, muchos años después, cuando nosotros empezamos el tratamiento, lo supimos. Solo que a ella le afectó en los glóbulos rojos, o sea... Ella hizo lo que se conoce en medicina como freno medular. La enfermedad avanzó de tal manera, porque no había control y no había un tratamiento adecuado, la enfermedad avanzó de tal manera que hizo un freno medular que fue irreversible, y bueno, ella falleció cuando ella tenía 10 años, y yo tenía 5, y él tenía meses, 1 año y meses. Bueno, siempre fuimos de muchas enfermedades, infecciones a repetición. Yo en lo que es pulmones y oídos, y Gabriel en el tema del tracto digestivo, siempre en el tracto digestivo, hepatitis, gastroenteritis a repetición. Aftas a repetición, pero eso es más bien por un herpes zóster que tuve. Un herpes al cual no le tiene mucha resistencia, porque el herpes te ataca y te da una llaga nada más. Siempre se oculta debajo de la mucosa y espera que bajen las defensas para volver a impactar. Bien.
En 2013 él estaba con ese cuadro de herpes y acudimos a la guardia del Hospital Materno Infantil de acá de Mar del Plata. En realidad, fue a hacerse un estudio, porque veíamos que estaba muy cada vez, afectado por esto. o sea, cada vez se hacían más a repetición, duraba más, eran cada vez más grandes. Pensábamos que era por una falta de vitamina C que me habían dicho que tenía mi pediatra previa, que se había ido para ese punto, así que decidimos buscar otra pediatra. Nos manda a hacer este estudio de sangre y resulta que ahí me salen estos valores que tenían de los glóbulos y las defensas en general. A partir de estos valores, la hematóloga que nos atendió directamente nos pasa con el único especialista en inmunología que hay en Mar del Plata y de los pocos que hay en la zona, en la región. ¿Cómo es su nombre? Ignacio Uriarte. Que la verdad que, bueno, en primer momento nos dio un diagnóstico preventivo para él, que era inmunodeficiencia común variable, y bueno, empezó un tratamiento de estar en aislamiento, de pasarse 25 gramos de gamma globulina, ¿eran? 35 gramos de gamma globulina, que es una proteína que forma parte de este sistema inmune, que es algo así como un activador de la respuesta inmune, la gamma globulina. Bueno, ¿ustedes nacieron con esta condición? Sí, nacimos. Se nace con esa condición porque ya es algo congénito, como les digo. Claro. Nacimos con esta condición, pero al ser una cosa que no se revela hasta un punto límite, porque es una enfermedad del sistema inmune, vos ves que la persona se enferma mucho, hasta que llegás a un punto en que decís, bueno, no puede ser que se enferme tanto, y ahí el médico decide hacerle un dosaje de glóbulos blancos. Bueno, en el 2013 él da con Uriarte, comienzan a hacerle estudios mensualmente, era en ese momento, ¿no? Que te hacían todos los meses un dosaje de inmunoglobulina. Sí, y también empecé todos los días teniendo que hacerme análisis de sangre o eso. Bien. Vos ahora tenés 18, dijiste, ¿no? Sí, 18 años, casi 19. ¿Cuándo empezaste con el tratamiento? Hace 4 años ya. Bien. Sí, discúlpame que te interrumpí, seguí. No pasa nada. Bueno, si querés contar vos cómo fue al principio, porque fue una experiencia áspera. Sí, fue una experiencia bastante áspera, o sea, no sabíamos realmente lo que yo tenía que hacerme todos estos estudios, tenía 15 años, bastante berrinchudo en ese momento, hasta que, bueno, a mitad de ese año que empiezo el tratamiento, me doy cuenta que empieza a dar resultados porque ya no tengo tantas aftas, no me enfermo tan a repetición, así que llegamos hasta este punto, ¿no? Bueno, sí. A mitad de ese año, yo en ese entonces fumaba, y me enfermaba constantemente de los pulmones, muy complicado. Pensábamos que era por el estrés de estar en una situación delicada, pensábamos que era por el estrés, que eso también produce una baja de gamma globulina. Pero el mismo doctor vio que había un patrón que se repetía porque sabía la historia de nuestra hermana, y quiso hacer un dosaje de sangre mío, y ahí salió que también tenía yo una leucopenia, que es una baja en los glóbulos blancos, importante. Entonces, a partir de ahí, comienza con un tratamiento más suave, si se quiere decir, porque él se tenía que internar en ese entonces una vez al mes y pasarse neutrófilos 2 veces a la semana, cuando recién comenzó el tratamiento. Y ahora me paso 3 veces a la semana. Una droga. ¿Hace cuánto? ¿2014? No, 2013 también. No, 2015 fue que te cambiaron la dosis de gamma. Sí, ahora que me acuerdo, sí. Bien, en 2015 le reajustaron porque creció, obviamente. Y en 2015 el médico también decide que yo inicie con gamma globulina porque seguía el tema de las infecciones en el tracto respiratorio a repetición. Bueno, seguimos.
ese camino a mitad del año pasado, a inicios del año pasado nos manda a hacer un estudio de ADN, a ver si podía dar con el responsable de esta situación, porque no se entendía de nada, porque teníamos médula bien, la sangre bien, todo bien, menos los valores de las células de la defensa. Y ahí, en ese estudio genético, dio con estas mutaciones en los genes, que lo que producen es, como él lo explicaba, es ¿saben lo que es una enzima? ¿Alguna idea? Sí. Bien, son proteínas que se usan para hacer más rápidas las reacciones químicas. Ajá. Bien, nosotros tenemos una deficiencia en una enzima que se llama ADA2, sin H. ADA2, adenosin De aminasa. adenosin de aminasa 2. Y esa falta en esa enzima, que se produce en muy bajos niveles, hace que el metabolismo, o sea, las funciones básicas de las células de la defensa, la vuelvan tóxica y se intoxica ella misma. Esa célula se intoxica a sí misma y se autodestruye, obviamente, se muere. Ahora, lo que esto produce a un determinado tiempo, además de la baja de las defensas, además de la desprotección del cuerpo, es un gasto en la médula ósea, que es el encargado de producir esas células de la defensa, y bueno, obviamente genera muchas complicaciones para el paciente, no solo en la salud, por el uso de medicamentos. No solo, ¿podrás repetir eso que se cortó un poco? Disculpa. ¿Cómo? ¿Podrás repetir eso último que dijiste, que se tildó un poco? ¿Cómo dijiste que no solo el tipo de sintomatología, los síntomas que claro, sienten no ustedes? solamente afecta a la salud inmediata del paciente, Sí. porque no es que solamente estás enfermo en el momento, sino que la médula misma, que es la encargada de generar las células de la defensa, junto con las otras células de la sangre, sufre un desgaste, porque genera células que no llegan a destino y tienen que producir más. Leíamos algo en torno a la inflamación de los tejidos. ¿Eso lo sienten ustedes? Se cortó. De los tejidos. ¿De ¿Cómo? los tejidos o testículos? No, tejidos. No, de los tejidos. ¿Se escucha? Inflamación de los Sí, se escucha escucha. cortado, pero inflamación de los tejidos, sí, es normal. Nosotros siempre estuvimos muy afectados en lo que es la dermis, siempre tuvimos infecciones en la piel y bueno, como ya les digo, del tracto respiratorio o del tracto digestivo de él, pero sí, la dermis, como es la primer barrera, es la que más sufre, porque no tiene el grado de respuesta que tendría cualquiera ante, por ejemplo, una picadura de una pulga, que le pasa a cualquiera. A nosotros las pulgas se nos hacían una roncha así, y se nos infectaba, y no se iba, y quedaba incluso ulceraciones. Así que era bastante complicado. Obviamente, a partir del tratamiento, todo eso uno se olvida. Sin embargo, es un tratamiento bastante extenso. Yo hasta hace un mes tenía que internarme una vez a la semana y pasarme una vez al mes, perdón, y pasarme 70 gramos de gamma globulina. Que la gamma globulina te la pasan intravenosa y tiene la consistencia de la clara del huevo, para que se den una idea de lo pesado que es. El 45 gramos, más 3 inyecciones a la semana, más la toma de 2 pastillas. Sí, el Bactrim y aciclovir. Bactrim y aciclovir 3 veces a la semana. Yo Bactrim 3 veces a la semana, pero eso, bueno, lo tenemos que mantener. Ahora yo hace poco empecé a pasarme subcutánea, que es una inyección mucho más sencilla.
Bueno, pero el doctor, no conforme con habernos solucionado el tema de la salud, eh, y con unos colegas de otros países, bueno, consultó la situación y bueno, estamos viendo la posibilidad de un trasplante de médula para el que está más afectado, que es él. Así que, nada, por suerte tenemos buenas miras desde ese punto de vista. Y bueno, ¿Eso dónde se llevaría a cabo? por ahora no sabemos, presuntamente es en el Hospital de La Plata, en el Hospital Italiano de La Plata, Ajá. no se sabe todavía. Yo conozco un antecedente de trasplante de médula en el hospital de niños, o no sé si ustedes conocen otro tipo de antecedentes. Lo que pasa es que sí hay otros antecedentes de trasplante de médula, pero nunca, como somos los únicos 2 casos vivos, porque mi hermana también es otro caso, En la de Argentina. deficiencia en Argentina y en Latinoamérica. Ajá. Somos los únicos 2 casos de deficiencia de adenosinaminasa 2, que se llama como el vino, DADA2, Sí. la enfermedad. Somos los únicos 2 casos, entonces es una situación especial, y obviamente los médicos quieren tener mucho más recaudo porque los trasplantes de médula son más complicados cuando se trata de cánceres, pero este tipo de enfermedad nunca se trató, entonces es una situación particular, porque nosotros no tenemos cáncer, pero es una enfermedad rara de la que casi no se conoce nada, porque también hay cerca de 70 pacientes en todo el mundo. Esos son los antecedentes. Hay trasplantes de médula hecho en otros países, Sí. de Europa, creo que en Holanda, en Bélgica, pero acá en Argentina y en Latinoamérica no. Y a nivel de la enfermedad en sí, que no sea trasplante, digo, los antecedentes. Dijiste que acá en América Latina ustedes son los Somos 3 los únicos casos. Claro, los únicos 3 casos estudiados, porque bueno, nosotros tuvimos la suerte de que pudimos ir a médicos siempre, pero puede ser que haya más. Y a nivel mundial, ¿cuántos son? ¿60? Como 130 casos, diría yo. 130 casos de 7.000 millones de habitantes que hay en la Tierra, así que es bastante rara la enfermedad. Sí. Así que, bueno, en ese sentido, es muy poco lo que hay de antecedentes, pero bueno, obviamente uno siempre pone la predisposición de que si por medio de uno se puede saber más, bienvenido sea. Sí, tengo entendido que ustedes están insertos dentro de un grupo de Facebook con gente que Sí. tiene la condición. Sí, familiares, porque la mayoría de los pacientes son muy jóvenes, muy pibes, de 9 años, 10 años, bebés. Y en ese caso comparten Entonces no tiene experiencia. Facebook, obviamente. Sí. Y consejos. Por ejemplo, pueden haber personas que dudan de que su hijo pueda tener esa enfermedad, así que consultan los síntomas y esas cosas. También compartimos, por ejemplo, no sé, las experiencias más que nada. Por ejemplo, contaban, allá consumen o usan una droga que se llama Enbrel o Enbrel, que nosotros no sabemos qué es. Nosotros simplemente nos tratamos con gamma-globulina humana y profilaxis, y si no él con neutrofil, que es un estimulante para la producción de esos neutrófilos que él tiene tampoco. Pero bueno, nada, ¿Cómo es la cuestión con la obra social? ¿Ustedes qué obra social tienen? IOMA. Idioma. ¿Y está reconocida la enfermedad? Y mirá, cada vez que queremos pedir, nosotros, como te dije, mensualmente tenemos que pedir medicación. Y cada vez que tenemos que pedir medicación hay que presentar una historia clínica. Y la historia clínica tiene el análisis de ADN. Yo, que soy casi recibido profesor de biología, no tengo idea de cómo se puede hacer para cambiar de un mes al otro el ADN de una persona. Pero bueno. Ellos te piden cada vez la historia
datos actualizados, digamos. Sí, constantemente. Por más de que uno ya se lo haya presentado al más reciente análisis, hay que repetirlo. Pero bueno, además, eso es burocracia. Nos reconocen en la totalidad el medicamento porque son medicamentos caros, muy caros. Sí. Pero, y por eso acudimos a la obra social. Si no, si fuera, no sé, las pastillas, bueno, las pastillas las compramos por nuestra cuenta para evitar trámites y porque tampoco es tanto. Pero eso que es mucho más del ingreso que tenemos nosotros por mes. Sí, seguro. También la posibilidad de la operación sería cubierta por IOMA. Y estamos tramitando para que sí. Pero primero tiene que aparecer el donante, tiene que hacerse es complicado. Primero tienen que estar las cosas preparadas para hacer el trasplante. Después vemos si lo cubre IOMA. Eso también, el tema de cómo aparecer el donante, cómo es el proceso. No, básicamente te tenés que hacer un análisis de sangre, varias series de estudios, y a partir de ahí hacen una serie de barridos de alta resolución o eso para encontrar los donantes, y luego de entre esos donantes hacen de nuevo este barrido para encontrar al donante más compatible. Bien. El barrido vendría a ser un rastreo de quién es más compatible. De hecho, uno de los exámenes es histocompatibilidad, ¿no? Sí. Histocompatibilidad, que es la compatibilidad de los tejidos. Histos es tejido. Recapitulando un poco, vos dijiste hoy una inmunodeficiencia primaria. ¿Qué es una inmunodeficiencia primaria? ¿Y qué hay, secundaria? No tenemos mucha información porque nosotros en lo que sí buscamos fue cuando tuvimos un diagnóstico preciso, ahí sí nos pusimos bastante obsesivos con el tema. Las inmunodeficiencias primarias igual se caracterizan por cosas muy similares a las nuestras. Laceraciones en la piel que terminan en una infección, infecciones en lo que es digestivo, respiratorio a repetición, mayor sensibilidad a lo que es enfermarse. Por ejemplo, ustedes que están tomando mate, si uno está enfermo y el otro no, bueno, puede que el otro no se contagie. Ahora, si por ejemplo yo estuviera tomando mate y él está enfermo, yo ni siquiera tomando mate me salvo, ya me contagio sí o sí. Es una sensibilidad así. Y en las primarias, en las inmunodeficiencias primarias, se da así. El tema con las inmunodeficiencias primarias es que tienen muchas derivaciones, porque pueden ser genéticas, pueden ser una consecuencia de algo ambiental, pueden derivar de muchas cuestiones las inmunodeficiencias. A causa de una depresión también se puede producir una baja, por ejemplo, en los glóbulos blancos y tener un estado de susceptibilidad mayor que el de otra persona a una enfermedad. Entonces es bastante amplio el tema de las inmunodeficiencias, sobre todo también porque la inmunología, que es la ciencia que se ocupa de esto, tiene muy poco tiempo. Cuando mi hermana falleció hace 17 años, la inmunología tenía nada, estaba en pañales cuando falleció mi hermana, por este tema. Claro. Así que imagínense que es muy poca y muy ambigua la información que se logra de estas cosas. Si bien la ciencia avanza a pasos agigantados, ya les digo, hace 17 años una paciente de esto no se sabía nada, se falleció sin un diagnóstico claro, y hoy hay un diagnóstico y hay tratamiento y hay cura, incluso se está viendo a través del trasplante de médula una cura. Claro. Así que es bastante vasto el tema, pero hay esperanza de que se sepa más sobre estas inmunodeficiencias que se ven mucho en los chicos. Nosotros teníamos bastantes pibes con inmunodeficiencia alrededor nuestro
cuando él se hacía la infusión de gamma globulina, cuando yo me hago la infusión, hay bastante gente con inmunodeficiencia. Más todavía en los más chicos, como ya les digo. Pero bueno, eso es algo que se tendrá que ocupar la genética poblacional o alguien más. Claro. Entonces, a futuro, ¿cómo seguiría el tratamiento? Para mí ya hice los últimos estudios y ahora estamos esperando que aparezca este donante Sí, para que a él puede que se encuentre la proteína que a él le hace falta, que es la DADA1, sí, y puedan tratarlo, ADA2. DADA2, perdón, y se le pueda tratar con eso o incluso curar. Claro. Mientras tanto siguen con su tratamiento habitual, que es mensual. Sí, gamma globulina, Es algo que uno no puede sustituir. Por ejemplo, el mes pasado, en marzo, me llegaron 30 gramos de gamma globulina. Yo habitualmente consumo 70 gramos de gamma globulina, o sea, menos de la mitad. Sí. Entonces, Ya me enfermé, ya me había enfermado para abril, ya me había enfermado y ya tenía laceraciones en la piel que no se iban y que dejaban la marquita si se iban. Un mes que no hice el tratamiento adecuado. Un mes ya implicaba no volver a foja cero, pero hacer una reversa importante. Así que es un tratamiento al cual uno no puede decir no quiero nada. Lo tenés que hacer porque es necesario para la calidad de vida de cualquiera de los dos. claro, Así que bueno, es seguir y bueno, nada, aprovechar de que hay un tratamiento, porque si no hubiera un tratamiento tendríamos que vivir en una burbuja. sí, sí, totalmente. Bueno, Bueno, esperemos que se le dé bien y que puedan avanzar con eso. Bueno, Muchísimas gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes